es la visión que nos llevará, hermanos, hasta el final? Hablemos en esta mañana sobre la visión que nos llevará hasta el final que queremos llegar. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú miras delante de ti? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas en la vida? Porque hay muchos, créemelo, hay muchos sueños que han quedado en el fracaso. Hay muchas cosas que no se han realizado en nuestra vida y nos duele muchísimo porque no se han alcanzado, no las hemos alcanzado y se han quedado frustrados esos intentos en el camino, y es muy triste, es muy doloroso. Pero el concepto, hermanos, el concepto que nosotros desarrollamos dentro de nuestras mentes, el concepto interno de los ideales, de las metas, de los objetivos, de los deseos, de los sueños que tenemos, la imaginación, la mente, la capacidad interna nuestra nos ayuda a desarrollar una impresión, una figura, una cierta realidad que nosotros la vemos en nuestro entendimiento, y esa es la que nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Eso se vuelve como la energía, se vuelve como la fuerza que nos impulsa para llegar a lo que nosotros hemos visto, aunque lo que hemos visto no se pueda ver con los ojos físicos, pero los hemos visto con los ojos de la fe. Lo hemos visto porque lo creemos, lo hemos visto y sabemos que podemos llegar a ello. Ahora, esto mete a mucha gente en problemas, créamelo. Sí, pastor, sí, mete a mucha gente en problemas. ¿Cómo, pastor? Bueno, aquí les va un consejito a los que no se han casado todavía. Cuando empiezan a noviar, se hacen una idea de la persona con la que andan noviando. Y después empiezan a quitar capa sobre capa. Por allá en mi tierra dicen, caras vemos. Yo sé que usted sabe la Biblia del pueblo, la sabiduría del pueblo. Corazones no conocemos. Pero si esto no es lo que yo vi. Pero es que tú no eras así cuando andábamos de novios. ¿Cierto o no es cierto? Y después vienen los desencantos, dice. Y se revela la verdad. A alguien le tocó el corazón ahí, nervio. Puede decir santo otra vez, gloria a Dios, aleluya. Jóvenes, alaben al Señor. Ay, Dios mío. Es que no lo imaginábamos así. No, es que ni yo tampoco pensé que tú eras así. ¿A poco crees que nada más yo era como así como tú me viste? Y acuérdate, tú también ibas por tu propio lado y yo me creí, me imaginé, y se hace uno una idea, desarrolla uno un concepto, uno cree que aquello es como uno se lo imaginó, y cuando ya llega uno a ese punto, a esa realidad, y se quitan las capas del encanto que había, ay, después del encanto viene el desencanto. Qué triste, ¿verdad? Y lamentablemente, hermanos, se muere la esperanza, se muere la visión, se muere el deseo. Y aquí es donde resultan muchas cosas malas. Pero la fe que está en nosotros nos da la esperanza y nos da la visión para seguir caminando hasta que nuestros sueños se materialicen y se hagan realidad. La visión viene junto con la esperanza por la fe que ha sido puesta en nosotros. Precisamente es cuando llegamos al punto de darnos cuenta que las cosas no son como nosotros nos las habíamos imaginado, que resultan muchos hogares quebrados, muchos sueños despedazados. Es allí que hay muchas promesas
quebradas. Qué triste, ¿verdad? Hogares deshechos, sueños despedazados, promesas quebradas y vidas que se han despedazado más allá del punto de no reparación. No se puede restaurar, no se puede reparar. Hay sentimientos que cuando han sido rotos, cuando han sido lastimados, ya no puede volver a la normalidad. Alguien dijo que esas realidades son como la historia del huevito que se cae y se quiebra, y a la hora de quererlo poner junto otra vez, ya no se puede. Lo que se quebró y ya no se puede reparar, ya no se puede restaurar. Es triste. Y esa es la actualidad. En la actualidad esa es la realidad que viven muchos hogares, muchas personas, muchos jóvenes. El protector se volvió el agresor, el proveedor se volvió el abusador, el ladrón. Qué tristeza. Niños que han crecido con la idea equivocada de lo que es la vida en esta tierra. Por eso hay muchos jóvenes que se quieren suicidar o que se suicidan. Por eso hay muchos que no creen en la felicidad del matrimonio. Y por eso hay muchos cristianos que no creen en Dios verdaderamente. Creen en su propia manera. Yo sigo creyendo en Dios, pero no me hables de la iglesia. Yo sigo creyendo en Dios, pero no me hables de los pastores. Yo sigo creyendo en Dios, pero yo sé cómo voy a creer en Dios. Porque se ha roto, se ha rompido la confianza, como si fuera una telita muy fina que no acepta remiendos. Una telita muy fina que no acepta reparación. Y lamentablemente hay muchas relaciones y muchas vidas que ya no pueden ser restauradas. La fe de muchos corazones se ha perdido, se ha roto, se ha desvanecido. Y lamentablemente hay muchos sueños despedazados y que hasta ahí llegó la cosa. Qué tristeza. Cuando yo pienso en esto, hermanos, yo pienso en la experiencia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Yo pienso en la experiencia del pueblo de Dios cuando el Señor lo sacó de la nada, de la esclavitud. Cuando el Señor lo sacó de la pobreza, donde ni siquiera tenían un nombre para sí mismos, ni un estandarte o una bandera que los identificara, ni como familia ni como nación. Eran esclavos sin tener derecho ni siquiera a un nombre propio. Y Dios con brazo poderoso los sacó de la nada. Dios con brazo poderoso les dio estandarte, porque Jehová mismo es nuestro estandarte, dice la Biblia. Jehová Nisi, nuestra bandera. Y Jehová, de quien toma nombre toda familia de la tierra, le dio nombre a su pueblo, porque venía de una raíz de engaño y de mentira. Pero le dijo: ahora serás Israel, porque has luchado y has vencido. Pero el nombre se lo dio Dios. Y saliendo de la nada, Dios le decía: te voy a llevar a la abundancia, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de las bendiciones. Y el pueblo no podía ver eso. El pueblo no podía distinguir eso. No, porque habían quedado acostumbrados a la esclavitud, habían quedado acostumbrados a las tinieblas, habían quedado acostumbrados a la pobreza, a la nada.
Dicen que quien trabaja en las minas debajo de la tierra jamás puede volver a la luz del día, porque le lastima los ojos. Se quedó acostumbrado a las tinieblas. Cuando Dios nos saca de las tinieblas, somos seres condicionados o condicionables, que quedamos acostumbrados al estilo y a la forma y a la manera de vivir en las tinieblas. Pero el Señor nos dice que ya no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de la luz, y hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. No lo distinguimos, no lo entendemos, no lo sabemos ver, porque en el mundo, en las tinieblas, en la violencia, en la ira, en el temperamento del diablo, allá en la desobediencia y la rebeldía, aprendimos a hacer otras cosas. Aprendimos a vivir condicionados a la miseria y a la desgracia. El pueblo de Israel había aprendido a vivir en la pobreza y en la esclavitud, en la nada. Y ese fue el punto de comienzo para el pueblo de Dios. El Señor fue y lo sacó. ¿Cómo lo sacó? Por las capacidades que tenía el pueblo, por las estrategias que tenía el pueblo de Israel. No, hermanos, el pueblo de Israel había perdido la visión. El pueblo de Israel había perdido su objetivo. El pueblo de Israel había perdido su meta. Sus sueños habían quedado despedazados. No había sido así desde el principio. Porque Dios no lleva a la esclavitud o a la miseria. Dios lleva a la abundancia. Y precisamente esa fue la idea, y ese fue el principio, y ese fue el comienzo de esa gran nación. Cuando José, que sabía lo que él tenía dentro de sí mismo, no había perdido ni la visión, ni había perdido la esperanza, por la fe que había sido puesta en él por su padre. ¿Están conmigo, hermanos? Y Jacob enseñó a su hijo, a José, a ser un administrador, a soñar en grande, a vivir alcanzando la meta que tenía delante de él, no importaba lo que viniera. Y el inicio del pueblo de Israel no era esclavitud, era con un José que tenía visión, aunque las circunstancias fueran contrarias. Un José que lo metieron a la cárcel, que sus hermanos lo vendieron, que lo olvidó el copero cuando ya le interpretó el sueño. Se fue el copero delante del rey y se olvidó del que le dijo: te van a restituir como copero del rey. La Biblia dice que 2 años después se acordó que José le había interpretado el sueño, pero se había olvidado de José. Y José le dijo: no te olvides de mí. Se olvidó de él. Sus hermanos lo habían vendido, se olvidaron de él. La mujer de Potifar lo quiso seducir, él no se dejó, porque él sabía bien cuál era su camino y por dónde tenía que ir. Gloria a Dios. Cuidado con los demonios. Muy bien pueden traer corbata y saco, o muy bien pueden traer faldas y tacones. Cuidado. Las circunstancias que te rodean. A José lo rodearon muchas cosas negativas, pero él sabía dónde estaba parado. José no es el que presentan en las películas, hermanos, que se pone a discutir con Dios. ¿Por qué te olvidaste de mí? Ese José que presentan en las películas no es el que presenta la Biblia. El José que presenta la Biblia sabía que Dios estaba con él. Cuando los hombres de la tierra no estaban con él, él sabía que Dios estaba con él. Cuando sus hermanos no estaban con él, él sabía que Dios estaba con él. Cuando Potifar lo metió a la cárcel, él sabía que Dios estaba con él. Y donde quiera que él iba, prosperaba en todo lo que hacía, porque él sabía que Dios estaba con él y no dejaba de hacer las cosas como tenían que hacerse, como Dios manda. Y por eso era prosperado, porque no se conformaba a las circunstancias. Yo creo que sí se está oyendo hasta mero atrás allá, hasta todos lados y hasta por la internet, no sé hasta dónde. ¿Y qué representa eso, pastor? Lo que dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, a este mundo.
No se dejen moldear, porque somos seres condicionales. Nos vamos acostumbrando a las circunstancias que nos rodean. Aprendemos a vivir en la miseria y en la pobreza. Y Dios nos quiere sacar de allí. Aprendemos a vivir en el pecado. He querido decir esta expresión y me he detenido, pero no me voy a detener. Nos acostumbramos a que nos muerdan y a morder a otros. De manera que cuando la gente se convierte a Cristo quiere seguir mordiendo, aunque lo muerdan. Y dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas: si os coméis y os mordéis los unos a los otros, mirad que os dejéis un pedacito. No os consumáis completamente. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir la vida en el pecado, en la naturaleza rebelde de Satanás, en la desobediencia, en el reclamo, en el enojo, en la ira. Hijos de ira, hijos de pecado. Pero el que nace de Jesucristo es una nueva criatura que debe aprender a amar y a servir y a entregarse como Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Somos seres condicionales y el pueblo se acondicionó a la esclavitud y a la pobreza y aún a la rebeldía. Así estaba el pueblo de Israel, pero ese no había sido el propósito. José nunca perdió la visión. José nunca perdió la esperanza, nunca perdió la fe. Lo vendieron, le mintieron, lo calumniaron, lo metieron a la cárcel, se olvidaron de él. Pero Dios estaba con él y él lo sabía. Dios estaba con él donde quiera que lo aventaran o lo arrinconaran. Dios estaba con él y él lo sabía. Cuando las cosas no salen como tú las quieres, mi hermano, ¿estás seguro de que Dios está contigo? Cuando el diablo te dice: se olvidaron de ti, nadie te ama, nadie te quiere, lo único que quieren es tu dinero. No le hagas caso al diablo, porque Dios está contigo. Dios te ama. Dios está velando por ti y está esperando una oportunidad de que tú abras los ojos, de que tú abras el corazón y de que tú escuches. Abre el oído para oír el musitar, el susurro de la voz de Dios que te habla. El aliento de Dios que te puede bañar con la fe y la esperanza y la visión correcta para seguir adelante. Qué maravilloso, hermanos. El pueblo de Israel había perdido la visión, había perdido la esperanza, había perdido la fe. Aunque había algunos viejos que contaban cómo el padre de ellos, José, vino siendo vendido y despreciado y siendo calumniado. Llegó hasta ser el primero en Egipto y después la familia le siguió. Y hubo abundancia porque Dios estaba con José. Si no, se le hubieran comido los gusanos a Faraón con toda su descendencia. Pero José estaba allí y Dios usó a José. Y nunca se dio por vencido. Pero el pueblo perdió la visión. El pueblo perdió la fe. El pueblo perdió la esperanza. Y quedaron como esclavos. Y los egipcios esclavizaron a los israelitas, a los hebreos. Y quedaron dominados, sufriendo tormento, sufriendo azotes y látigos, sufriendo trabajos forzados. Pero el Señor se acordó de ellos. Tenlo por seguro, mi hermano, que el Señor nunca se olvidará de ti. El Señor siempre se acordará de ti. ¿Será posible? Claro que sí. Créelo con todo tu corazón. Él no se olvida de su pueblo. Y regresó el Señor y envió a Moisés. Y mira cómo Dios hace las cosas, porque Dios les dio un líder que conocía el desierto. Dios les dio un líder que sabía dónde estaba la tierra prometida. Dios les dio un líder conocedor y entendedor de los peligros del desierto, de las serpientes, de los áspides, de los basiliscos que habían en el desierto, de las serpientes voladoras
cosas. Dios les dio un líder que conocía y que sabía y que entendía el camino por donde irían los millones de personas que saldrían de Egipto. Dios les dio un líder que tenía ojos para ver todas esas cosas. Esto es súper interesante, hermanos, porque si no hay visión, el pueblo perece. Si no hay un entendimiento correcto, tú no sabes andar, no sabes caminar, porque no tienes visión de lo que estás pisando o por dónde vas. Si tú vas a un lugar es porque sabes que el piso que estás pisando no se va a abrir y te va a tragar. No se va a abrir la tierra y te va a devorar. ¿Están conmigo, hermanos? Sino que aunque tú ni mires hacia el piso, tú sabes que el piso te va a sostener, porque ya desarrollaste confianza, porque ya desarrollaste fe, porque ya creció en ti el entendimiento de las cosas y caminas sobre lo que estás pisando. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el Señor. ¿Qué representa esto, pastor? ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que cuando tú vas hacia una meta, tú la quieres ver hasta desarrollar confianza, que las decisiones que tú estás tomando te van a llevar al punto que tú quieres llegar. De manera entonces que confías en la gente, confías en los programas, confías en los proyectos, confías en los pastores, confías en las iglesias que se han ganado tu confianza. ¿Están conmigo? Y desarrollas esa habilidad y esa confianza y esa tranquilidad para avanzar. Pero muchos perdieron la visión correcta, a muchos se les acabó la esperanza y ya no quieren continuar, ya no quieren seguir, ya no quieren terminar esa carrera, ya no quieren seguir yendo a la iglesia, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar. Han perdido la fe, han perdido la visión, han perdido la esperanza. Cuando yo pienso, hermanos, en la condición de cómo hay muchos sueños despedazados y fracasados y relaciones deshechas, pienso cómo el pueblo de Israel fue sacado de su inicio, de su comienzo por el desierto, de su peregrinación rumbo a la tierra prometida. No había sido así con José. José se fajó y se paró firme porque él sabía que Dios estaba con él. Y las circunstancias no lo moldearon a él, sino que él se impuso sobre las circunstancias cualesquiera que fueran. ¿Están conmigo, hermanos? Pero el pueblo de Israel perdió la visión. El pueblo de Israel perdió la fe, perdió la esperanza. Y el pueblo de Israel se dejó llevar hasta el punto de la esclavitud. Y así hay muchos hermanos que están esclavos de una tristeza, esclavos de una amargura, son esclavos de un enojo, de una ira, de una decepción. Y no pueden volver a vivir, no pueden volver a gozar, no pueden seguir avanzando en la vida porque están viviendo en la amargura, en el odio, en la ira que se les desarrolló cuando alguien los ofendió, cuando alguien los lastimó. Están esclavizados, están atados. Pero viene Cristo y le dice a Faraón: deja a mi pueblo ir, deja a mi hijo ir. Así como vino Moisés y le dijo a Faraón: deja a mi pueblo ir. Hoy en día Jesucristo le dice al diablo: deja a mi hijo ir, porque él es libre, yo le hice libre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y estamos muchas veces metidos en conceptos equivocados, en ideas equivocadas, en sentimientos equivocados, en opiniones equivocadas. Y necesitamos ir por medio de la fe a la presencia del que da la sabiduría, del que da la paz, del que da el gozo, del que da el entendimiento correcto de las cosas, y comprender el camino a la victoria, no el camino a la esclavitud, el camino a la vida abundante, no el camino a la miseria, el camino al éxito, no el camino a la desgracia, a través de la fe, consultando con Dios, porque del oír de la palabra de Dios nace la fe que produce
la correcta visión y la correcta esperanza para llegar a donde necesitamos y queremos y deseamos y anhelamos llegar. ¿Están conmigo, hermanos? Y lo dice la Escritura claramente: la fe viene por el oír. ¿De qué? De los chismes y de lo que dicen las telenovelas. ¿De qué? De lo que dice el gobierno y de lo que dicen los científicos. De lo que dice la palabra de Dios, el aliento de Dios, el soplo del Espíritu, el neuma de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando te sientes morir, la palabra de Dios te da vida. Cuando ya no puedes seguir, la palabra de Dios te levanta. Cuando ya no puedes continuar, la palabra de Dios te da ánimo. Cuando te sientes desfallecer y desmayar, sacas fuerzas de debilidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es aliento y es vida. Léelo en Juan 6:63. Las palabras que Jesucristo dice son aliento y son vida. Pues prepare su funeral, señora, porque esto ya es terminal. Eso es lo que dijo el doctor. Pues váyase preparando, señor, porque usted ya no sale de esta. Eso es lo que dijo el doctor. Pues prepárese, porque su hijo no va a servir más que para la cárcel. Eso es lo que dicen los hombres de la tierra. Pero eso no fue lo que me dijo el Señor. Eso no fue lo que yo oí de Dios. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Tu sueño, tu anhelo, tu deseo, no dejes que las circunstancias te lo formen, sino que tú vete a la presencia del Señor para que sepas cuál es la buena, la perfecta y la santa voluntad de Dios para tu vida. Y entenderás que no te debes de conformar a este mundo, ni a las circunstancias que te rodean, ni al negativismo de los demás, ni a lo que el enemigo venga a musitar a tu oído, sino lo que el Espíritu de Dios hable a tu espíritu, a tu alma, para dar la fe que producirá la visión y la esperanza necesaria para alcanzar las metas. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Y el pueblo sale de Israel acostumbrado a vivir en un submundo, en un underworld. A vivir en un submundo, a vivir en tinieblas, a vivir en la miseria y en la pobreza, a vivir en la humillación y en el maltrato y en el tormento. Y Dios manda a Moisés y los saca con brazo poderoso, como de poderoso gigante, de la esclavitud, y los lleva por el desierto. Y el pueblo, sin saber hacer nada, el pueblo sin saber ser un ejército para pelear contra el enemigo, Dios lo enseñó a pelear y peleó por él. El pueblo sin saber qué hacer para comer, el Señor le dio que comer en el desierto. El pueblo sin saber de dónde sacar agua, Dios le sacó agua de la piedra en el desierto. El pueblo sin saber cómo avanzar, Dios le abrió camino en medio del mar. Dios abrió puertas que nadie podía abrir y camino que nadie podía abrir, porque el pueblo estaba aprendiendo a depender de Dios y no de Faraón, ni del pecado, ni de la provisión de Egipto, ni de la provisión del río Nilo. No, el pueblo estaba aprendiendo a depender del río, de la fuente del poder del Espíritu de Dios, que sale de la misma presencia de Dios para proveer todas nuestras necesidades. Por eso le dijo Jesucristo a aquella mujer: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Olvídate del Nilo y olvídate de la provisión del diablo y del mundo, y olvídate de la abundancia que da el mundo, porque lo que Dios te da, nada ni nadie te lo puede quitar. Y lo que el mundo te da, te lo toca el diablo y te lo toca el destino y te lo toca la desgracia y se lo lleva. Pero lo que Dios te da permanece, no se lo lleva nada. No te lo puede tocar la desgracia y la miseria. Oh, qué lindo es el Señor. Por eso cantamos ese coro que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Dios me lo dio. De su interior correrán ríos de agua viva, de agua viva, de agua viva. El diablo ha querido matar tu fe.
El diablo ha querido matar tu visión. El diablo ha querido matar tu esperanza. Porque si sabe que mata tu fe, no vas a ver cómo seguir adelante. Y si mata tu fe, no vas a tener esperanza para continuar. Pero aquí es donde tú te agarras de ese amor de Dios, porque la fe, la esperanza que hay en nosotros nos fue dada por la fe que Dios nos ha dado, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Entiéndelo, mi hermano. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios ha venido a nosotros porque Jesús es el amor de Dios el Padre revelado a nosotros los hombres. Y nació la fe que estaba muerta. Nació, revivió la fe, como el pueblo de Israel le volvió la fe cuando Moisés les dijo: vengo a sacarlos de aquí porque Dios me mandó a sacarlos. Y ellos decían: no, que vamos a salir de aquí. Espérense un poquito. Y ¡bang! Le cayó la primera plaga a Faraón. Y el corazón de Faraón se endurece y dice: aunque haya venido esta plaga, no lo dejo ir. ¿O no lo dejas ir a mi pueblo? ¡Ven! La segunda plaga. Lean la historia en el libro de Éxodo. Y se endureció el corazón de Faraón, que representa al diablo. No los dejo ir. No lo dejas ir. ¡Bam! Le manda otra plaga. Ustedes saben cuántas plagas le mandó el Señor a Faraón y a su pueblo egipcio para que soltara a su pueblo. Escúchenme, escúchenme, escúchenme. Aleluya. Cuando llegó la 10ª plaga, fue cuando murieron los primogénitos de todas las familias de Egipto. Y murieron, aún murió hasta el primogénito de Faraón. Y Faraón dijo: llévate este pueblo, sálganse de aquí. Y después de no tener nada, Dios les dio en abundancia. Los egipcios se quitaban el oro, se quitaban la plata, se quitaban las cosas preciosas, hasta los animales y el ganado. Llévenselo, llévenselo, pero váyanse. Y cuando el pueblo ya se fue, se volvió a endurecer el corazón de Faraón. Y cuando se endureció el corazón de Faraón, allá fue persiguiendo al pueblo de Dios con su ejército. Y el pueblo, acostumbrado a la miseria, a la desgracia, a la pobreza, sin tener un ejército como defenderse, no sabía qué hacer. Pero Moisés, teniendo a un lado el desierto, al otro lado el desierto, y atrás a Faraón persiguiéndolo, y el mar rojo enfrente, levantó la vista al cielo. Por eso dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no de los montes, no de Baal, no de Astarot, no de Dagón, no donde adoran los cananeos en los montes altos. Mi esperanza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios abrió camino en el mar y pasaron en seco. Ahí están los peligros, las amenazas. Ahí están los estorbos. Porque el pueblo de Dios, cuando empieza a caminar, después de no tener nada, después de salir de las tinieblas y no saber distinguir la luz y la vida cristiana, que es una vida en la luz del Espíritu Santo, en la luz de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero no sabemos vivir en la luz del Señor, porque hemos vivido en las tinieblas y no estamos acostumbrados a la luz. Pero el Señor empieza a abrir nuestros ojos y nos da entendimiento y nos da visión y nos da esperanza, lo que antes no teníamos. Pero escuchen, hermanos, en el camino estaba el desierto. En el camino había serpientes venenosas, voladoras. En el camino estaban los enemigos. Y en el camino para entrar a la tierra prometida estaban aún hasta las murallas de Jericó y los gigantes, a quienes se refirieron los espías diciendo: nosotros somos como langostas comparados con ellos. No dudes que va a haber murallas, no dudes que va a haber gigantes, no dudes que va a haber serpientes venenosas. Pastor, si supiera, siento que la tengo sentada aquí enseguida de mí. Alábalo si puedes. Alábalo si puedes. Dale ese aplauso al Señor, Él se lo merece. Pastor, pero ¿por qué dijo así, sentada enseguida de mí? ¿Que no fue que te dijo la persona que estaba ahí: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué?
Espero que la que está sentada enseguida de ti no tiene esas características. No. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Pero es la que estaba sentada enseguida de ti antes de que te vinieras a la iglesia. Se quedó en casa y tú te viniste a la casa del Señor, porque no cree en Dios, porque su fe no le da, porque su visión no le da, porque su corazón está cerrado. Pero tú puedes ver, porque tú tienes y sientes tienes un corazón y sientes que Dios te está hablando a tu vida. Tú puedes llegar, tú puedes alcanzar la meta, tú puedes ser victorioso, tú puedes alcanzar el éxito, tú puedes llegar a tu objetivo, porque Dios, como estuvo con José, como estuvo con David, como estuvo con Noé, como estuvo con Abraham, como estuvo con Jacob, Dios también está contigo. Aleluya, gloria a Dios. Y si siempre estás viendo a Egipto, no, que yo allá no me faltaba nada, que yo tenía todo, que nadie me levantaba la voz, que el que se me acercaba sabía que lo que le podía ir y todo el mundo me respetaba. Olvídate de Egipto, hermano. Olvídate de Egipto y vétate con Cristo. Deja de ver al pasado. Deja de estar oyendo las voces de aquellos que se fueron con el pueblo de Israel, que salieron de Egipto diciendo: este Dios es poderoso, vámonos con los israelitas. Y cuando ya se fueron con los israelitas en el camino, empezaron a decir: bueno, pero si en Egipto estaba mejor. El Dios que los sacó de Egipto a ustedes los va a matar aquí en el desierto. Aquí no hay agua, aquí no hay comida, aquí no hay nada, aquí no hay techo, no hay nada. Y Dios le decía a su pueblo: yo soy tu techo. Y les daba una nube maravillosa que les refrescaba en el día, en el calor. Pero en la noche los va a matar de frío aquí en el desierto. El Señor decía: yo soy tu calor. Y les mandaba una nube que se volvía una lumbrera que alumbraba y que daba calor en medio del frío del desierto. Pero nos va a matar de hambre. Aquí no hay nada en el desierto. Ni se puede sembrar, ni se puede cazar. No hay alimento. El Señor decía: yo soy tu proveedor. Te voy a mandar alimento del cielo. Y les mandaba maná. Y decían aquellos perversos: pero no hay agua, los va a matar de sed. Y el Señor les decía: yo haré salir agua de la piedra. Y hacía salir agua del pedernal para que bebiera todo su pueblo. Pero el enemigo los va a destruir. Y muchos se la creían, hermanos. Muchos se la creían. Y empezaban a murmurar contra Moisés: nos sacaste para matarnos. Mira por dónde nos llevas, entre escorpiones y serpientes. Y fue cuando entonces Moisés se sentó a escribir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escribió Moisés diciendo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas el enemigo a ti no llegará, porque has puesto al Altísimo por tu esperanza. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Sabes qué? Por cuanto has puesto tu confianza en mí, yo te libraré. Por cuanto has puesto tu amor en mí, yo te bendeciré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación, dice el Señor. Y el pueblo iba por el desierto viendo las víboras. Y el pueblo iba por el desierto viendo salir agua del desierto y comida del cielo. Pero no dejaban de murmurar, no dejaban de quejarse, no dejaban de hablar contra Moisés y contra Dios. Y Dios dijo: el pueblo murmurador
se queda aquí en el desierto. Los niños que maman, que todavía son niños de pecho, allá no había Similac ni de ese tipo de leche en polvo, hermano. Entiéndalo. De los niños que maman, fundaste la fortaleza, dice el Señor. Fundaste el ejército, el army, que fue y derrotó al pueblo de Jericó y entró a la tierra prometida. De esos niños que fueron naciendo en el desierto y de los que salieron de Egipto de 20 años para abajo, Dios levantó un ejército para conquistar la tierra, para llegar a la meta, para llegar al destino, a la tierra de leche y miel. Pero muchos se dejan llevar por las circunstancias, por lo que dicen los que los rodean. Y eso que te hiciste cristiano y ahora que vas a la iglesia, estás quejándote todo el tiempo y estás criticando. Ve y mira a tu pastor como él usa de seguro un Mercedes y tiene una casa de $500,000, cuando tú estás viviendo en un apartamento que está todo descompuesto y deshecho. Agarra todo el dinero y los diezmos y ve cómo se hace rico. Si eso yo ya lo conozco. Ve, date cuenta. Y las aves del camino vienen y se comen la semilla que ha sido sembrada en los corazones de muchos. Pueblo de Dios, no estés viendo a las circunstancias, ni estés viendo hacia atrás, ni estés escuchando las voces equivocadas en tu vida. No estés viendo al enemigo, que es como un gigante rodeado de murallas a quien tú no podrás vencer. Y tenlo por seguro que nunca podrás por tu propia cuenta. 12 espías fueron a la ciudad de Jericó. Regresaron los 12. 10 decían: somos como chapulines frente a ellos, pero 2 dijeron: ellos nos los ha entregado Dios en nuestras manos. Eran 2 contra 10 de los 12. 2 decían: Dios nos los dio en nuestras manos. 10 decían: nos trajiste para ser devorados por los gigantes. Oh, mi hermano, lea la escritura. Los que le creyeron a la promesa de Dios entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. Los 10 espías que no creyeron a las promesas de Dios murieron podridos en gusanos. Le está poniendo mucha salsa a los tacos, pastor. Léalo, ahí está en la Biblia. Léalo. No se deje llevar por los gigantes ni por los agitadores que el diablo manda para que le estén robando la fe que hay en su corazón. No se crea de los que todavía viven en Egipto y su corazón lo tienen en Egipto. Usted ponga su corazón en la tierra prometida, y usted ponga su mirada en la tierra prometida, en las promesas del Señor. Usted ponga su fe, su visión y su corazón en lo que Dios le dice en su palabra, no lo que le dicen allá los de afuera, los del mundo. En el nombre del Señor. Qué maravilloso es esto, porque Dios nos da lo que necesitamos para llegar a donde necesitamos llegar. Escuche con esto, voy a terminar con 2 cosas más y espero que el tiempo no se me vaya demasiado. Escuche esto. Esta es la primera. Cuando yo analizaba este pasaje y oraba al Señor por lo que el Señor me estaba dando para predicar, yo decía: Señor, ¿será que este mensaje solo es para mí y no es para el pueblo? Pero es como los restaurantes buenos, hermanos, que cuando uno va y come una comida pero bien sabrosa, uno sale de ahí chupándose los dedos. Uno sale de ahí saboreándose la comida. Y al primero que se encuentra le dice: oye, ¿tú no has comido en el restaurante aquel? Qué rico, qué bárbaro. No se lo aguanta uno, ¿verdad? Créanmelo, cuando yo estaba meditando en esta palabra y cuando yo estaba diciéndole al Señor: ¿qué le voy a decir a tu pueblo?, yo sentía que el Señor me estaba dando palabra a mí, que yo la necesitaba, que yo necesitaba saber qué es lo que necesito para caminar y llegar a la meta y acabar mi carrera como siervo de Dios y ver el testimonio que tengo para levantar en alto el evangelio del Señor Jesucristo.
No puedo ver a las circunstancias, no puedo ver a lo que me rodea, que es negativo y que no me ayuda. Yo tengo que seguir escuchando el susurro de la voz del Espíritu Santo. Yo tengo que seguir escuchando las promesas de Dios. Yo tengo que seguir creyendo a lo que Dios me dice en su palabra. Yo tengo que seguir creyendo a lo que Dios me ha enseñado, no lo que el mundo me sugiere, no lo que los demás me presentan, sino lo que Dios me está presentando. Voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante, porque necesito acabar esta carrera en el nombre de Jesucristo. Yo sentía que Dios me daba más ese mensaje para mí que para otras personas, o que para el pueblo, pero no me lo puedo quedar yo para mí mismo. Tengo que compartirlo con el pueblo. Y mi hermano, Dios te da la fe que te produce la visión correcta, la fe que te produce la esperanza, la visión que te va a llevar hasta el final, y la esperanza que va a sostener tu voluntad y tu corazón para seguir adelante. Y cuando yo estaba meditando y orando al Señor, sentí que el Señor abrió mi entendimiento y me dijo: la fe produce visión y produce esperanza, como dos hermanitas o hermanitos. La visión no siente, la visión solo mira. La visión no tiene sentimientos, Josué. A donde tú miras quieres llegar. ¿Tienes visión para llegar allí? ¿O alimentas tu visión de todas las cosas negativas que te surround you, que te rodean? La visión no tiene sentimientos. La fe te produce visión, pero también te produce a la hermanita de la visión, esperanza. Mientras la visión está en la cabeza, donde están los ojos, la esperanza está en el corazón. La esperanza es ciega. La esperanza no puede ver. La esperanza solo puede sentir. Está en el corazón. Las serpientes, los demonios, las montañas, las murallas como las de Jericó, la oposición del enemigo muchas veces se levanta tan fuerte que llega el momento en que la esperanza le dice a su hermanito: visión, no siento nada. Lo que sentía ya se me acabó. Lo que anhelaba ya no puedo tenerlo, ya no sé qué sentir. Y la visión le contesta y le dice: hermanita, no te preocupes, porque yo puedo ver a dónde vamos a llegar. Manita, yo te quiero decir que aunque tú no puedas sentir nada, sigue adelante. Es que ya no siento nada. Es que toda la esperanza se ha acabado en mí. Creo que nunca vamos a llegar. Y la visión le dice: hermanita, no te mortifiques. Yo puedo ver clarita la meta. Mira, yo soy la visión y yo puedo ver. Vamos a llegar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a llegar. Pero después viene la visión y le dice: manita, no sé qué me está pasando. No sé qué me está pasando. ¿Qué tiene, hermanito? Dice visión: manita, ¿te acuerdas que yo te dije que podía ver clarita la meta y que no te mortificabas, que yo veía por ti? Sí, pero ¿qué está pasando? Le dice el corazón: porque yo dependí de ti para seguir adelante. Dice la visión: no sé qué pasa, todo está nublado. La meta que yo veía, no sé si me equivoqué. No sé si era solo un espejismo en el camino. No sé qué está pasando, manita. Y la esperanza le dice: visión, manito, no te preocupes. Pero
¿cómo no me voy a preocupar si yo ya no veo la meta? Ya no veo cuándo vamos a llegar. Todo no se mira claro, todo está lleno de tumultos y de niebla. Todo está lleno de nubes. Ya no puedo distinguir. No te mortifiques, visión. ¿Pero qué vamos a hacer? Le dice: acabo de hablar con la fe. ¿Y qué te dijo la fe? Me dijo que sigamos adelante. Porque cuando la fe nos oyó hablar de que ya no podíamos continuar, me dijo que todavía puede escuchar la voz del Espíritu Santo que le sigue hablando al oído, diciéndole: puedes seguir, puedes confiar en mí, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la fe me ha dicho que todavía puede escuchar la dulce voz del Espíritu Santo que le dice: sigue adelante, aunque no sientas nada, sigue adelante. Y cuando no se pueda ver nada, sigue adelante, porque la fe que yo te doy mueve montañas, mueve murallas, pasa por encima del enemigo. No te mortifiques. Entonces, la fe alimenta la visión y alimenta la esperanza. ¿Y quién alimenta la fe? La fe la alimenta por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el soplo del Espíritu Santo. Escúchalo. La palabra de fe que predicamos, que oímos, que la Biblia nos enseña, es el aliento que sale de la boca de Dios. Entonces la fe dice: como tú ya no puedes ver visión, he consultado por la sabiduría de Dios para saber qué hacer. La sabiduría de Dios te da la salida del laberinto donde estamos metidos. No te mortifiques, visión. Y el corazón dice: pero no siento. La esperanza dice: no siento. Y la fe dice: también consulté a Jehová por la esperanza, y me dijo que la esperanza no avergüenza. Que sigas esperando, que sigas creyendo, que no vas a ser avergonzado, porque los que creen en Jehová no serán avergonzados. Puedes tener fe. La esperanza, aunque no sientas, puedes depender de la visión o puedes depender de la fe, que se alimenta de la sabiduría, se alimenta de la paz, se alimenta del gozo que viene de lo alto. Pero es que ya no tengo fuerzas para continuar. Mira, si solamente crees que Dios existe y crees que le hay, sacarás fuerza de debilidad, dice el Señor, porque mi gozo te fortalecerá cuando ya no sientas nada. Mi gozo te dará la fuerza para seguir adelante, y cuando ya no puedas ver nada, mi lámpara te iluminará el camino y será lumbrera a tu camino. Entonces comprendí algo que me dejó boquiabierto. A la hora de la hora no sé ni para qué necesito la corbata, porque nada más me estorba para poder abrir bien la garganta y predicar con libertad. Quiero que abras tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma, porque lo que te voy a decir en este momento, no tengo ni la menor duda que va a sacudir tu alma, te va a estremecer. José nunca perdió la visión, ni perdió la esperanza. La visión que mira lo que no es como si es, y la esperanza que sabe que lo que no está va a estar, porque tiene la certeza de lo que se espera. Siempre estuvo la fe en él, porque siempre creyó que Dios honra a los que le honran, y en ningún momento deshonró a Dios, aunque el diablo se le apareció con falda frente a su propia vida a solas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Nunca
nunca perdió la fe, ni la visión, ni la esperanza. Pero Sansón llegó un momento en que perdió la visión. Sansón consideró su necesidad como hombre, llegar a amar a una mujer, ser normal como los demás hombres, llegar a ser padre, tener una familia, y se desesperó y desobedeció a Dios y arrancó por el camino equivocado y perdió la visión correcta. No esperó en Dios. Cuidadito con el Sansón todopoderoso que se te enfrenta en tu camino. O cuidadito con la Dalila que se te para enfrente con tacones y falda. Mucho cuidado. Porque si tú no tienes la visión correcta que te ha de llevar a la meta final, la esperanza que te ha de sostener en la hora de la prueba puede desmayar, porque la visión no está allí. La fe que debe alimentar tu visión y tu esperanza debe estar conectada todo el tiempo con Dios, no dejándose conformar a este siglo ni a este mundo, sino renovándose en el espíritu de nuestra mente, para saber cuál sea la buena, la perfecta y la santa voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Sansón perdió la visión. Y llegó el momento en que, arrastrado por la visión equivocada y por las pasiones desordenadas, Dalila lo entregó al enemigo. Y dicha vez estaba ya en las garras del enemigo. Le sacaron los ojos, se los arrancaron, lo cual es símbolo y tipo y figura de la visión espiritual. Y lo pusieron a trabajar como un animal en el molino, moliendo el grano que recogían en la cosecha. Y estando en esa condición, aquí está lo bueno, mi hermano, aquí está lo bueno, aquí está lo bueno. Si tú has llegado al punto de decir: yo ya no siento nada, yo ya no veo nada, yo ya no sé cómo seguir adelante, yo ya no veo cómo seguir caminando, escúchame bien en el nombre del Señor. No pierdas ni la visión ni la esperanza, mucho menos la fe. Este es el momento en que, si te pasó lo que le pasó a Sansón y has perdido la vista, la vista correcta de las cosas, porque tú no entiendes por qué, ni cómo, ni de qué manera vas a salir adelante del problema en el que probablemente te metiste, como Sansón se metió en un problema del que no supo cómo salir. Pero llegó el momento en que se humilló delante del Señor. Y lo más maravilloso es que el Señor te da vista por la fe, aunque la vista natural no distinga las cosas, ni por dónde ir, ni por dónde caminar. A través de la fe, Dios te restaura la visión correcta de la vida, para que sigas caminando y llegues a la meta que debes llegar, a la vida abundante, a la vida de victoria. Y esa fue la experiencia de Sansón, que llegando al punto donde ya estaba ciego, se humilló delante de Dios y le dijo al Señor que recobre la fuerza para seguir adelante. Se dedicó a su labor, ya sin tener vista física, pero recobró la vista espiritual por la fe que había todavía en su corazón. Recobró ánimo su corazón e hizo su último trabajo como nunca lo había hecho antes. Hubo consecuencias, pero hizo lo que Dios lo había mandado hacer: a juzgar el enemigo y a libertar a su pueblo. Y estando en su último instante de vida, clamó a Dios y dijo: Señor, ahora haz venganza de mi enemigo por lo que me han hecho. Y movió los muros, las columnas de aquel templo, y en aquel día fallecieron más de 3,000 en un solo intento de lo que Sansón hizo para vengar y hacer justicia de acuerdo a los propósitos de Dios. Déjame decirte que aun cuando quedamos ciegos por las equivocaciones que hacemos, Dios te da la visión correcta para seguir adelante y llegar a la meta de tu llamado, o de lo que Dios te ha llamado a hacer en esta vida. En el nombre del Señor, ponte de pie, dale ese aplauso al Señor, glorifica su nombre. Glorifica su nombre. Glorifica su nombre. Glorifica su nombre. Señor, no puedo más.
Señor, no puedo más. Señor, no sé qué hacer. Dile al Señor que te ayude a recobrar la vista por la fe. Dile al Señor que te ayude a recobrar ese sentimiento, esa emoción, ese deseo de seguir adelante. Dile al Señor: contigo todo lo puedo, Señor. Dijo Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Pero el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fe, Él es mi visión, Él es mi fuerza, Él es mi esperanza, Él es mi esperanza de gloria. En el nombre del Señor, levántale tus manos al Señor. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay visión. En Cristo hay restauración. Yo te invito para venir al altar. Yo te invito para entregarle tus sueños despedazados al Señor. Yo te invito para entregarle tus amarguras y tus tristezas. No te quedes en las tinieblas del pasado. No te quedes en la amargura del ayer. No te quedes en los errores y en las equivocaciones que cometiste. Vente a la presencia del Señor y dile: Señor, dame la vista una vez más. Dame el sentir correcto una vez más. Dirige mis pasos, dirige mi caminar, dirige mis pensamientos. En tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, Jesucristo. Díceselo al Señor en el nombre de Jesús. Camina, camina seguro. Camina con fe, porque el Señor está contigo. En el nombre de Jesucristo sea restaurada la visión en el nombre.